Hola corazones, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar la revisión del tema Los romanos de nuestro libro de historia de sexto grado, en donde vamos a aprender a describir cambios en la vida cotidiana, la organización política y económica de Roma y las causas que permitieron su expansión. Vamos a comenzar. Varios grupos, llamados latinos, porque hablaban latín, viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron, los etruscos ya se encontraban ahí. La unión de estos dos grupos dio origen al pueblo romano, la unión de los latinos y de los etruscos. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así surgió la ciudad de Roma a mediados del siglo VIII a.C. En Roma convivieron varios grupos sociales. Tenemos a los patricios, personas con privilegios que podían votar en las elecciones; los plebeyos, la población de escasos recursos; los libertos o trabajadores libres; y los esclavos. Las principales actividades eran la agricultura, la cría de ganado, la pesca, la navegación comercial y militar y los oficios urbanos. Aquí te agregué una pequeña imagen para que puedas observar cómo estaban distribuidas estas clases sociales en Roma. Ahora bien, vamos a analizar la evolución histórica de la Roma antigua, que se dividió en tres periodos: en la monarquía, la república y el imperio. La primera etapa fue la monarquía, en la que gobernaba un rey que tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalicio. Es decir, si tú eras hijo del rey, te tocaba gobernar hasta el día de tu muerte. Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos. Ahora bien, la segunda etapa es la república, en donde había un senado compuesto por 300 integrantes, el cual elegía a 2 cónsules o jueces superiores que dirigían el gobierno. Permanecían en el cargo solo por un año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al Senado. Aquí hay una notable diferencia con la monarquía, con la primera etapa. En la primera etapa gobernaba un rey hasta el día de su muerte. Aquí en la república, el Senado, conformado por 300 integrantes, elegía a 2 personas que estaban en el cargo solo por un año. Y las decisiones se tomaban al consultar a todo este Senado, a estos 300 integrantes. La expansión de los romanos comenzó durante la república. Conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. Recordemos que el mar Mediterráneo era súper importante para el desarrollo de las civilizaciones. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa y les permitió asimilar elementos de otras culturas, por ejemplo, de la griega, de la cual tuvieron una influencia notable. La república llegó a su fin en el año 27 a.C., luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. Durante la tercera etapa tenemos el imperio. Fue el último periodo de la civilización romana. El primer emperador fue el político y militar César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la república. En el periodo anterior, él quería restablecer la monarquía. En esta última etapa, el gobierno estaba encabezado por el emperador, quien concentraba toda la autoridad. Aquí ya no se tomaba en cuenta nadie más que al emperador. Era común conseguir el apoyo de los plebeyos mediante pan y circo, es decir, dándoles comida y diversiones, como las luchas de gladiadores en el Coliseo. De esta manera, pasamos a analizar la expansión y la organización de este imperio. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a su organización y su control militar. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande que,
En lo político, se dividía en provincias regidas por gobernadores designados por el emperador. Aquí viene un dato muy interesante. Durante su crecimiento, se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas, que además favorecían el comercio. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio, que se empleó desde principios del siglo I hasta finales del siglo III después de Cristo. Y el latín fue su idioma oficial. Acá tenemos el ejemplo del denario y del latín que se hablaba en Roma. Ahora bien, por último, vamos a ver cómo era la vida cotidiana en Roma. La antigua ciudad de Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, por lo que requería servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros. El agua que llegaba a Roma se transportaba por acueductos desde los montes Apeninos, ubicados a 45 kilómetros de distancia. Aquí te dejo una imagen real de ese acueducto. Los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en el gobierno, aunque también podían estudiar leyes o medicina. Tenían esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas o en sus casas. Hubo rebeliones que fueron reprimidas violentamente. Si relacionamos un poquito esto que leemos aquí con lo que hemos estado trabajando en Cívica, podemos notar que en esta época se violaban algunos derechos fundamentales de las personas. Además, en las ciudades se practicaban oficios como la herrería, la artesanía, actuación, enseñanza, entre otros. En el campo, la mayoría de las personas se dedicaba al cultivo y a la cría de animales domésticos. En cuanto al entretenimiento, era común que los adultos practicaran actividades como lanzamiento de disco o jabalina y que además montaran a caballo. También eran aficionados a jugar dados y a asistir al Coliseo a presenciar combates entre gladiadores, luchas entre animales salvajes y competencias de carros. Otra diversión popular era el teatro. Y te dejo algunas imágenes ilustrativas de las diversiones que tenían en Roma. Por otra parte, los niños jugaban a ser gladiadores o a la pelota, porque era una buena forma de ejercitarse. Se divertían con carritos de juguetes y figurillas de animales como perros. A las niñas se les preparaba para el matrimonio desde los 7 años y se divertían con muñecas de marfil. Muchas de ellas se casaban cuando tenían entre 10 y 12 años, por lo que era común que fueran madres desde los 13 años. Aquí te dejo una imagen de un carrito con lo que jugaban los niños y una muñeca de marfil que utilizaban las niñas. Y con esto hemos llegado al final de la presentación de los romanos. Espero que el video te sea de utilidad para responder el ejercicio del día de hoy y nos vemos mañana. Bye bye.